todos. Les saluda René Salgado, fundador y presidente de la iniciativa Empresomos. La misión de nuestra organización sin fines de lucro es la promoción y el desarrollo de habilidades emprendedoras en la región centroamericana, lo que incluye emprendedores convencionales y sociales, además de las pymes. Nuestra infraestructura digital en Empresomos.org facilita el acceso a servicios, programas e información en lo referente a la formación emprendedora no formal o continua. Como sabemos, el desarrollo emprendedor no depende solamente de los creadores o de quienes tratan de crear, sino que tiene bastante que ver con el entorno económico y social, específicamente de cómo ese contexto facilita las actividades creativas e innovadoras y en particular de la fortaleza del tejido de entidades que apoya el emprendedurismo en una región o país, tales como las incubadoras, las aceleradoras, las entidades educativas, el sector financiero y otros organismos de la sociedad civil. El programa que hemos titulado Empresomos Conectividad Centroamérica, que estamos implementando en conjunto con el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACS, de INCAE, y la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación, CAMTIC, está orientado a compartir experiencias o prácticas internacionales relacionadas con entidades de apoyo que pensamos son de interés en particular para los líderes de nuestro ecosistema regional. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Villegas, Alan Villegas, profesor de la HEC Paris Business School en Qatar y de la Universidad de Monterrey, quien además de contar con experiencia emprendedora, ha publicado investigaciones sobre los ecosistemas de México, Chile y más recientemente Qatar. Alan es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey con un postdoctorado en la Escuela de Negocios HEC París. El doctor Villegas dedicará los primeros minutos de esta conversación para introducir el tema y referirse a la importancia de las instituciones de apoyo en relación al ecosistema, así como a algunas buenas prácticas o lecciones derivadas de sus investigaciones y otras experiencias. También nos acompaña el doctor Octavio Martínez Argüello. Él es profesor de Estrategia de Negocios de INCAE, ha sido consultor e investigador en temas de formulación e implementación de estrategias en la región. Entre 2018 y 2022 fue director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE. El profesor Martínez Argüello tiene un PhD de la Rhodes School of Management de la Universidad de Toronto. El doctor Martínez, junto con el empresario Paul Ferboy, líder de CAMTIC, sugirieron al doctor Villegas algunos temas de interés para nuestra audiencia centroamericana y estará participando con la formulación de preguntas y el intercambio de ideas y conceptos. Le damos al doctor Villegas y al doctor Martínez nuestra cordial bienvenida. Adelante, doctor Villegas. Gracias, doctor René, por la introducción, por la invitación también. Saludos también al profesor Octavio. Pues bueno, como siempre es un honor poder compartir experiencias, pensamientos, opiniones. Y pues bueno, en esta ocasión, ecosistemas resulta ser ecosistemas de emprendimiento, pues mi área principal de investigación desde hace varios años que inicié mi doctorado en el 2015, eso. Entonces, pues ya casi voy para 8 años de esto. Pues digo, mucho se habla de ecosistemas y introduciendo un poco al tema, que me gustaría primero hablar de qué es un ecosistema, ¿no? Porque hablamos o se dice mucho entre los practicantes o en el campo que el ecosistema o el ecosistema está bien, el ecosistema está mal, pero ¿qué es el ecosistema en sí, no? Y como bien lo mencionas, creo que tiene muchas implicaciones desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista regulatorio y de alguna forma económico de cualquier país. Y pues ecosistema emprendedor al final de cuentas viene de esa como analogía de ecosistema en la naturaleza. ¿Qué es un ecosistema en la naturaleza? Pues al final de cuentas es ese entorno en el cual nosotros y como muchos otros organismos vivos en el planeta, pues somos parte de un ecosistema, ¿no? Y necesitamos de eh, ciertas condiciones para sobrevivir y obtener pues los recursos que necesitamos, ¿no? Obviamente, pues como seres humanos hemos evolucionado y hemos creado diferentes ecosistemas donde ya no es nada más los recursos básicos como alimentarse, tener salud y eso, sino que pues ya aspiramos a otro tipo de necesidades aspiracionales, ¿no? Pero en el tema de negocios, emprendimiento,
pues el ecosistema de emprendimiento al final de cuentas es ese entorno que es artificialmente creado por las economías o por el ser humano para el desarrollo de negocios, ¿no? Y desarrollo no nada más de negocios nuevos, y también de negocios que ya están en el mercado que quieren crecer, que al final de cuentas las economías, creo que en mayoría en Centroamérica y Latinoamérica en general, pues sobreviven en mayoría con base en las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas. Entonces, son muy importantes las micro, pequeñas y medianas empresas en toda Latinoamérica, y tiene que haber condiciones adecuadas para que se creen nuevas microempresas que después crezcan en tamaño y contribuyan al desarrollo económico. Y cuando hablamos de desarrollo económico, pues es en creación de empleos, innovación y al final de cuentas contribución al Producto Interno Bruto de cualquier país, ¿no? Entonces, pues bueno, haciendo alusión a esos ecosistemas naturales, es que hablamos de los ecosistemas de emprendimiento, que buscan impulsar la actividad económica basada en crear empresas, ¿no? Y desarrollar empresas. Entonces, pues bueno, un dato curioso de por qué yo elegí este tema es porque de hecho yo soy emprendedor también, y yo desde la universidad creé una empresa antes de graduarme en la universidad cuando estaba haciendo mi licenciatura, y obtuve cierto apoyo del ecosistema, tanto institucional a nivel universitario, pero como a nivel federal. Yo obtuve recursos semilla del gobierno de México en ese entonces, y de ahí fue que me di cuenta que siempre hay como dos vertientes en el estudio de ecosistemas, porque puedes tener al nivel individual, el nivel de actividad de las personas físicas, mucho interés, mucha pasión, muchas ideas por hacer cosas, pero si al nivel gobierno, regulatorio, macroeconómico, por así decirlo, no tienes las condiciones, a veces no es suficiente tener pasión e ideas si no se pueden materializar, si no están las condiciones adecuadas. Y pues de ahí fue que yo dije, bueno, voy a estudiar como que esa teoría que explica ese comportamiento, esa influencia también del entorno en las ideas que salen de un país, es la teoría de ecosistemas de emprendimiento. ¿Y por qué? Porque, bueno, en ecosistemas de emprendimiento, pues nos damos cuenta que hay diferentes teorías, obviamente, y una de las cosas, de las bellezas como académico en ecosistemas de emprendimiento, es que tiene un impacto muy práctico también estudiar ecosistemas. Despierta mucho el interés en política pública, a nivel de incubadoras y aceleradoras de empresas, porque al final de cuentas estamos ayudando a crear empleos y a impulsar el desarrollo económico teniendo buenos ecosistemas, ¿no? Bueno, ecosistemas que apoyen la actividad emprendedora. Entonces, bueno, hay reportes tanto prácticos como el Monitor Global de Emprendimiento, por ahí tiene reportes de ecosistemas. El Foro Económico Mundial tiene por ahí también unas publicaciones sobre qué es el ecosistema y unas mediciones. Inclusive se puede comparar con índices como el índice de competitividad que también desarrolla el Foro Económico Mundial, eh, porque miden cuestiones de desarrollo institucional, facilidad para hacer negocios, pueden ser comparables, pero también en el nivel académico, pues ahí es donde vemos también un, un empalme interesante, ¿no? Para explicar y sobre todo entender cómo desarrollar un ecosistema que sea más eh, resiliente y que apoye más la innovación y más al emprendimiento, no solo hablar sí tenemos el ecosistema, pero pues si el ecosistema no da resultados es donde se pueden meter en problemas a nivel país, ¿no? Entonces, pues bueno, he tenido justo la fortuna, como bien comentabas en mi introducción, de desarrollar estudios. Mi interés es en economías emergentes, de ecosistemas de emprendimiento en economías emergentes. Y pues bueno, por naturaleza, como mexicano, obviamente empecé estudiándolo en México,
pero México es uno de los países más extensos en nivel, en territorio, en Latinoamérica. Y entonces, de hecho, desde ahí empecé a hacer análisis regionales y después también hice un análisis regional en Chile, porque en Chile también tienen una iniciativa muy interesante de análisis regionales. Tienen diferentes, ¿cómo le llaman? Como municipios o regiones dentro de Chile. Y en México le llamamos estados, pero ahora que de hecho estoy en el Medio Oriente, empiezo a hacer las comparativas, ¿no? Y aquí es donde yo veo que puede haber una oportunidad interesante que no sé qué tanto se está explorando en Centroamérica como región, que es la integración económica para ver la región como un solo ecosistema con ciertos servicios compartidos como movilidad en las inversiones, flujo de migración, empleo, todo eso se puede facilitar. Acá en el Medio Oriente, pues bueno, Qatar es país de parte de los países del Golfo que están formalmente consideradas como una región, en inglés le encuentran como GCC, y estos países, pues justo se ven a sí mismos como una especie de Unión Europea, son la Unión del Golfo, ¿no? Y está en proceso, pero pues es donde escuchas mucho ahorita, bueno, obviamente fue el Mundial apenas el año pasado y se empezó a escuchar mucho más de que lo que está pasando. Y sí, obviamente, pues lo que es muy famoso es la ciudad de Dubái, ¿no? En los Emiratos, pero donde realmente se están haciendo cosas grandes y que van a empezar a verse mucho impacto es en Arabia Saudita, pero a nivel región lo que está pasando es que se está dando una integración y económica para impulsarse como si fuera un solo ecosistema, ¿no? Y eso es donde creo, y yo me acuerdo que he escuchado al presidente Bukele de allá de Centroamérica, que él habla de esa integración centroamericana como una unión, como una zona económica, un clúster, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se puede ver cuestiones interesantes. Y bueno, a nivel ya más de integración económica, pues yo creo que las ideas pueden surgir en cualquier lugar del mundo y al final de cuentas, también como emprendedor, a veces tienes que o acceder a recursos que no están en tu ciudad o no están en tu país, porque creas ideas o idealmente las ideas tienen que ser para crecer globalmente, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo crear las condiciones para que se desarrollen en Centroamérica o en Latinoamérica o en cualquier región, pero que sean para exportarse al mundo entero, ¿no? Y creo que también hay mucho talento en Centroamérica y en otras partes del mundo que a veces lo que les falta es a lo mejor otro componente, otra condición del ecosistema, como el acceso al financiamiento o mejores regulaciones para abrir o cerrar empresas, sea más fácil, más económico, impuestos y todo eso, ¿no? Pero bueno, igual y ahorita podemos hablar un poco más con la plática con el profesor Octavio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta introducción, profesor Villegas. Y entonces vamos a entrar a la fase del intercambio de preguntas y respuestas y vamos a dejar entonces que eh, entre a la plática el doctor Martínez. Adelante. Gracias, René. Muchas gracias, doctor Villegas, por compartir esas reflexiones en un tema que no solo es muy importante, sino que tenemos mucho que aprender, nos parece, ¿verdad?, para impulsar ese desarrollo de nuestra base productiva en todos los países en desarrollo, clave para mejorar la competitividad, generar empleo y al final la prosperidad de los ciudadanos, que es la meta final que buscamos. Nos gustaría, doctor Villegas, hacerle algunas preguntas en términos generales según el trabajo y la investigación que usted ha hecho y luego tratar de aplicarlo hacia el final de este diálogo en nuestro contexto particular de Centroamérica, ¿verdad? Que tiene algunas características bastante únicas, la verdad. Tal vez para empezar aclarando un poco sobre el tema, doctor, del ecosistema emprendedor y qué es, ¿verdad? Nos mencionaba que incluye una serie de condiciones que facilitan la supervivencia y el desarrollo de el conjunto de especies, diríamos, haciendo la analogía
con el ámbito de la naturaleza, ¿verdad? Si nos podría ayudar a entender un poquito mejor cuáles son algunos de esos actores claves que deben estar en un ecosistema para que realmente sea robusto y logremos todas estas dinámicas positivas que se buscaría en un ecosistema emprendedor, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo lo que he podido estudiar y a la conclusión que he llegado después de ver diferentes modelos de cómo estudiar ecosistemas es que por lo menos hay 5 condiciones que siempre están presentes en cualquier ecosistema. Y de hecho tengo publicaciones al respecto, que son, el primero es educación, que tiene que ver con el talento, capital humano, acceso a capital humano y sobre todo a que también en el nivel, en el sistema educativo se impulse el espíritu emprendedor o la cultura emprendedora. El segundo es financiamiento, que pues bueno, eso puede ser acceso a capital de riesgo, a inversionistas, o sea que tiene que haber el ecosistema tiene que ser capaz también de atraer ese tipo de inversión de riesgo. Los bancos normalmente no prestan a ideas, prestan a empresas con ya 2, 3 años de operación consolidadas. Entonces, el inversionista de riesgo es el que hace falta y es el que tiene que tener acceso. Tercero, gobierno, que es toda la regulación que desde abrir una empresa, permisos, impuestos, licencias, operaciones, eh, incentivos fiscales, eh, leyes laborales, todo eso influye y es a nivel gobierno, ¿no? Eh, el cuarto, pues tiene que haber un sistema, un grupo de organizaciones de apoyo, donde aquí entran todo lo que son las redes de incubadoras, aceleradoras, también puede haber grupos de inversionistas ángel en estas organizaciones de apoyo. A veces hay estudios que le llaman Venture Studios, que se dedican a crear empresas, y también las consultorías, ¿por qué no? Y mentores, ¿no? Hay consultorías especializadas en estrategia, en impuestos, en muchas cosas que sirven al emprendedor en eso. Y por último, quinto, pues lo que tiene que ver con también el fomento al emprendimiento y competencias de emprendimiento. Tiene que haber una interacción entre todos los actores y la mejor forma de hacer esto es creando pues los famosos competencias de planes de negocio, demo days, hackathons y todo eso, porque es una forma de interactuar y crear también redes que después sirven para el desarrollo del negocio, ¿no? Conocer a tus posibles clientes o a tus posibles proveedores en todos estos sistema de eventos o competencias, ¿no? Entonces son esos 5: educación, financiamiento, gobierno, organizaciones de apoyo y competencias de emprendimiento. Claro, nos podemos imaginar cómo estos 5 elementos funcionando de manera activa pueden definitivamente ayudar a desarrollar la base emprendedora, ¿no? Lamentablemente nos parece que en nuestros países latinoamericanos todavía no tenemos un buen nivel de desarrollo en todos estos elementos para lograr esos resultados positivos que se buscan. En su trabajo y análisis comparativo que ha hecho de diferentes ecosistemas emprendedores, ¿cuáles diría que son las principales brechas que se presentan en los ecosistemas en nuestros países latinoamericanos que no nos permiten todavía alcanzar esos resultados positivos que nos encantaría tener? Mira, aquí ese es algo muy interesante y te lo voy a decir también con la perspectiva que desde los últimos 2 años ahora traigo por estar ubicado en Qatar, Medio Oriente. Es que el capital, flujo de capital de riesgo se vuelve un tema muy importante. ¿Por qué lo comento? Porque luego se piensa que, por ejemplo, Dubái, Arabia Saudí, todos estos países petroleros, hay mucha riqueza. Y la verdad es que sí hay, pero no hay conocimiento de cómo invertir y no hay, o sea, esa riqueza no proviene de emprendedores que hicieron una startup o una empresa de base tecnológica, entonces tampoco saben invertir. Entonces, lo que veo y contrastando con mi experiencia con Latinoamérica,
es que el por qué empezaron de repente en los últimos 2, 3 años a surgir varios, los famosos unicornios en Colombia, en Brasil y ahora en México, en los últimos 2, 3 años han surgido todos los unicornios que hay de México, es porque se ha desarrollado mucho el ecosistema de capital de riesgo. Se ha impulsado a que se venga y se facilite la creación de fondos de inversión eh, y con protección también al inversionista y al emprendedor. Entonces, yo creo que esa es una brecha importante, que tiene que haber un mecanismo para atraer fondos. Y lo comento porque en Qatar, a pesar de que es un país rico, tiene el PIB per cápita más alto del mundo y sin embargo no hay un ecosistema de capital de riesgo. Es muy difícil levantar capital para un startup. Puedes levantar capital a través de otras formas para otro tipo de negocios como manufactura, pero no para una base tecnológica. Hay solo 2, 3 fondos y se vuelve complicado. Entonces dices, ¿cómo? O sea, si hay capital o no hay capital, ¿no? Y en México lo que pasó es como estamos en frontera con Estados Unidos, como bien saben, eh, se impulsó facilitar ese flujo de, primero, el famoso nearshoring, porque estamos cerca a uno de los mercados más grandes del mundo, y segundo, que también es seguro para los inversionistas poner inversiones allá o crear una empresa en lugares como Delaware, donde el inversionista, aunque sea extranjero, pone su dinero en un lugar donde la jurisdicción es la adecuada para proteger al inversionista. Entonces creo que esa es una de las mayores brechas que hay en todo el mundo, en cualquier ecosistema. Sí, no, y definitivamente uno escucha mucho, ¿no? Que en Estados Unidos parte de la clave del éxito del ecosistema emprendedor es ese desarrollo y profundidad que tienen mercados de capital y particularmente capital de riesgo para el segmento. Eh, También, si nosotros quisiéramos hacia adelante tener una agenda de desarrollo de nuestros ecosistemas emprendedores para irlo fortaleciendo, ¿cuáles diría usted que son, además de este tema del financiamiento, las principales áreas de intervención que deberíamos trabajar aprendiendo de esas mejores prácticas en otras geografías donde los ecosistemas emprendedores se han venido desarrollando de manera más dinámica y robusta? ¿Cuáles deberían ser las áreas de enfoque para apoyar mejor a nuestros ecosistemas emprendedores? Sí, yo creo, bueno, lo que te digo con seguridad es que tiene que haber un involucramiento no solo de la iniciativa privada o no solo de la academia, sino también del gobierno. Son los tres, es la triple hélice. Gobierno, academia, industria, tienen que colaborar y crear el ecosistema en conjunto. ¿Por qué? Porque el capital normalmente viene de riesgo, viene de la industria. Las ideas vienen de la industria, pero también la academia trae un rol importante en moderar, proponer eh, y, y dar pie a creación de ideas a veces que se convierten en empresas. Pero el gobierno va a proveer la infraestructura y los mecanismos para que se dé esa interacción y esa creación de empresas y desarrollo de empresas. Entonces, yo lo que he visto es que primero es eso, que tiene que existir una forma como una especie de gobernanza donde la triple hélice colabore y se logre hacer una co-creación de programas e incentivos que beneficien a las tres partes, ¿no? Que se cumplan con los objetivos de las tres partes. Lo segundo es que creo que cualquier ecosistema tiene que ser capaz de reconocer cuáles son sus, eh, ahora sí que las cosas en lo que son muy buenos, ¿no? Porque hay lugares donde a lo mejor tienes muchos recursos naturales que se dan para cierta industria, ¿no? Que para explotar una industria particular. Y sería ilógico querer meterse a otra industria donde no tienes los recursos, no tienes ni el capital humano o los recursos naturales para explotar esa industria. Entonces hay que saber reconocer en qué es lo que se puede ser líder en eso. Y a partir de ahí, yo creo que
parte del por qué, por ejemplo, Chile hicieron un programa muy famoso de emprendimiento, que ahorita se me fue el nombre, pero es algo de Chile Startup o algo así. En México también en su momento se creó el Instituto Nacional del Emprendimiento, que crearon muchos incentivos y fondos y todo. Es que eso sirve para hacer una especie de marketing y posicionar el ecosistema también a nivel internacional, porque creo que no es suficiente con trabajarlo internamente, se tiene que comunicar para que también venga de fuera la inversión, las ideas, el talento, ¿no? Por ejemplo, si digo ahorita Silicon Valley, creo que todo el mundo ubica que está en Estados Unidos y donde han salido muchas empresas de base tecnológica, ¿no? Tiene un marketing muy importante. No quiere decir que cualquier empresa que se establezca en Silicon Valley va a ser exitosa, pero es la aspiración de muchos, ¿no? Estar en Silicon Valley. Bueno, así tiene que haber un marketing basando en cuáles son tus competencias o tus pros como ecosistema para atraer esos particulares sectores y desarrollar esos particulares sectores, ¿no? Excelente. Y pensando un poco en el rol de los diferentes actores de esas triple hélices que menciona academia, gobierno, industria, podemos identificar algunas debilidades que tenemos, sobre todo en Centroamérica, y aquí voy entrando ya un poco más a la región, ¿verdad? Hay mucha preocupación, diría yo, sobre las brechas en términos de capacidad de gestión, habilidades técnicas, destrezas que se pueden generar, sobre todo en este proceso actual de cuarta revolución industrial, de una evolución de la economía hacia una economía más digital y que en la región todavía no tengamos esa capacidad de generar las habilidades y destrezas que sean necesarios para ese talento del futuro. ¿Qué reflexiones nos podría compartir un poco sobre cómo abordar ese problema, sobre todo en nuestra región que tenemos limitaciones muy importantes de recursos, las brechas son también significativas para que podamos potenciar y acelerar ese desarrollo de capacidades de gestión y técnica en nuestra base emprendedora en la región? Pues como recomendación, yo creo que hoy en día las empresas de más rápido crecimiento son las de base tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque ofrecen un mecanismo para crecer exponencialmente a otros mercados con pocos recursos a nivel operativo, con poco personal y todo, por cuando tienes software o o alguna especie de propiedad intelectual que se pueda exportar, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que a veces nos cerramos, y es algo que yo personalmente también lo viví como emprendedor. Obviamente creces o pasas la mayor parte de tu vida a lo mejor en el mismo país o en la misma ciudad o la misma región y dejamos de ver la visión global. Estamos en un mundo donde puedes acceder a recursos a través de muchos otros mercados, ¿no? Y hoy por día yo creo que eso puede ser una forma de potencializar cualquier ecosistema en Centroamérica. Si no se tiene el talento en algo particular, como no sé, inteligencia artificial, si no hay suficientes ingenieros especialistas en inteligencia artificial, en, no sé, Costa Rica o Guatemala, lo que sea, no quiere decir que no puedas desarrollar un emprendimiento en Costa Rica. Si te das cuenta, la mano de obra va a ser más barata en Costa Rica que lo que sería en Estados Unidos o en algún otro país de ese estilo, ¿no? Obviamente, el ingeniero especialista te va a salir más caro, pero todos los otros costos de operación que no tengan que ver con la mano de obra especializada también son más baratos. Entonces, eso lo veo mucho también aquí en el Medio Oriente. Los costos de vida son de los más altos. Es muy, muy caro Dubái, Qatar, todos estos. Pero todas las empresas donde tienen de base tecnológica, estamos a menos de 3 horas de la India, una de las poblaciones más altas y más especializadas en nivel de ingeniería, de software y todo esto. Entonces, ¿dónde tienen
¿dónde se basan? En el Medio Oriente para atraer la inversión, dónde operan y dónde desarrollan la tecnología, en la India, los de marketing están a lo mejor en Europa o en Sudeste Asiático. Entonces, y creo que es algo que también nos dejó la pandemia, ese borrar esas fronteras que nos creamos con querer desarrollar algo local y tener todo local, cuando pues los negocios deberíamos desde el principio tener una visión global y también acceder a recursos que a lo mejor nos salen más baratos y que son más especializados en otras regiones del planeta, ¿no? Y creo que eso es una forma que yo veo que Centroamérica también tiene mucho que ofrecer en ese aspecto. Tiene otro tipo de recursos que pueden beneficiar a otros ecosistemas y a la vez también pueden desarrollar cosas accediendo a recursos de otros ecosistemas, ¿no? Eh, Eso es lo que yo veo. Yo, No, yo a lo excelente. mejor sugeriría como una especie de fondo de fondos de inversión para toda la región, ¿no? Para apoyar específicamente, porque digo, son países, Centroamérica, de menos de 5 o 6 millones de habitantes tal vez, entonces son países relativamente pequeños, pero haría sentido si es como un fondo para toda la región, invertir en la región. Claro, ¿no? No, y hace mucho sentido y menciona algo que también es un reto particular de nuestros países, ¿no? Somos 6 países en la región centroamericana, 7 si incluimos Belice, y entre todos sumaremos alrededor de 40 millones de habitantes, digamos, tenemos en promedio entre 6 y 7 millones cada uno de los países en población. Naturalmente, nuestros mercados para el crecimiento debe incluir de cierta forma la exportación de productos y servicios, ¿verdad? Porque somos mercados domésticamente muy, muy pequeños, ¿verdad? Y eso abre un reto adicional para nuestros emprendedores porque pues, son unidades pequeñas, ¿verdad? Con limitaciones de recursos y adicionalmente tratando de desarrollar oportunidades de mercado en otros países, ¿no? ¿Cómo se le puede apoyar más a una base emprendedora con una orientación exportadora para ir superando esos retos particulares de la empresa que trata de internacionalizarse desde una etapa tan joven en su ciclo de vida? Sí, ese reto, de hecho, también lo tiene Qatar en el Medio Oriente. El país tiene 3 millones de habitantes. Entonces es un país pequeñito, pequeñito. Es el más, bueno, solo hay otro país más pequeño que se llama Bahrein en esta región, pero el mercado no da. O sea, aunque quieras expandirte, se vuelve una restricción también para atraer justamente la inversión, porque es como, sí, estarás bien, pero tienes que salirte de ahí rápido, ¿no? Entonces, yo he analizado mucho eso para proponer ciertas políticas públicas con el gobierno local de aquí. Y creo que lo que yo veo en ese aspecto para Centroamérica es muy similar la solución. Es vean el país centroamericano como un lugar para crear, como hacer pruebas, especie de pruebas piloto, prototipar, validar modelos de negocio y, y alcanzar, o sea, lograr desarrollar la tecnología que se necesita para estar listos para escalar. Entonces, eso es una de las ventajas de cuando tienes ecosistemas pequeños, de menos de 5 o 6 millones de habitantes, porque también es más fácil interactuar con otros actores, es más fácil que conozcas o que introduzcan a alguien que conoce a alguien que te ayude a cerrar los tratos, a desarrollar la tecnología, porque tienes ecosistemas más pequeños. Eh, si quieres irte desde el principio, por ejemplo, México, 130 millones de habitantes, empiezas a añadir pues sí, barreras que complican escalar y desarrollar el negocio y sobre todo tienes más competitividad en el mercado local. Entonces, ¿cómo resolverlo? Yo creo que es ver el ecosistemas pequeños como lugares perfectos para desarrollar tecnología que requiere validación, prototipado y todo, donde además tienes menos competencia en nivel tecnológico
Y ya que está hecho y derecho, yo creo que el país o los centros de apoyo como las aceleradoras, lo que tienen que hacer es crear puentes con mercados más grandes, que a lo mejor en la región yo me iría a crear puentes o con Brasil o con México, ¿no? Que son los cercanos, porque entrando ya a un país, el tema regulatorio, pues todos los permisos, licencias que necesitas obtener, pues mejor hacerlos lo tienes que hacer en cada país. Entonces, si lo vas a hacer, pues mejor hacerlo en un país donde lo hagas una vez, pero inmediatamente entres a un mercado de varios millones de personas, ¿no? Por eso yo creo que esos dos serían lugares adecuados para crear puentes y relaciones para, que puede ser a nivel privado, o sea, con otras incubadoras o aceleradoras, no tiene que ser directamente a nivel gubernamental, solo que tengan como una especie de soft landing, o sea, que tengan un colchón de cómo aterrizar en esos países. Y eso me recuerda un poco, doctor, otro comentario que hizo sobre esfuerzos que están haciendo en Qatar con otros países vecinos del Medio Oriente para desarrollar encadenamiento y colaboración entre los diferentes ecosistemas, ¿verdad? Eso nos parece que tendría un buen paralelo y aplicación en nuestra región centroamericana o mesoamericana, si pensamos esa integración con México también, de esa posible colaboración, encadenamientos productivos entre ecosistemas emprendedores en los países que nos ayude a que la suma de las partes pequeñas sea más que el valor individual de cada una de ellas, ¿verdad? Para Mm. cerrar, ¿podría compartir algunas reflexiones sobre cómo facilitar y desarrollar esas colaboraciones entre países para ir facilitando estos encadenamientos y la oportunidad de potenciar el rol de ecosistemas, ya no solo pequeños ecosistemas individuales de pequeños países, sino ecosistemas regionales? Yo creo que hay que entender primero qué son los objetivos de la otra parte, ¿no? Que ellos qué buscan o qué industrias quieren desarrollar o cómo está su ecosistema, qué tan maduro es, si, y todos estos componentes del ecosistema, cómo están, para que después a partir de ahí se dé una colaboración. Yo creo que para desarrollar cualquier ecosistema y sobre todo si es ya un ecosistema regional, la mejor forma es eso, integrar en la estrategia todos esos deseos de todas las partes para que se cumplan al menos algunos, ¿no? No se puede también querer ganar todo y no dar nada, ahí es donde pues entran otras cuestiones de negociación, pero definitivo, y ya el nivel de también investigación de cómo desarrollar un ecosistema, lo que estoy seguro es que los ecosistemas los desarrolla la comunidad. Eh, que muchos ecosistemas se quieren, o políticos quieren poner una nueva reforma en la ley y ya a partir de ahí empezar a ver más empresas y más, etcétera. Y eso está comprobado que no funciona, tiene que ser un acercamiento de ambas partes, con la comunidad y gobierno comunicándose, integrándose, donde el gobierno tome en consideración los requerimientos del emprendedor o las personas que están en el ecosistema, en la comunidad, ¿no? Y lo mismo, integrar regionalmente un ecosistema va a ser crear una comunidad de líderes de la región que transmitan cuáles son los deseos, las experiencias, las restricciones, obstáculos hacia, pues hacia los tomadores de decisiones y entonces ya se crea a partir de eso una política, ¿no? Pero definitivo no funciona querer llegar nada más con la política y que se den los resultados.
Excelente. Y creo que en la región podríamos explotar un poco para eso la institucionalidad regional que ya tenemos de un sistema de integración centroamericana que está tratando de hacer esfuerzos en esa dirección y que podría ser una plataforma para facilitar ese diálogo entre diferentes sectores para tener una agenda de fortalecimiento del ecosistema emprendedor regional. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por las reflexiones que nos ha compartido en esta ocasión. Creo que nos llevamos realmente ideas muy interesantes y valiosas para proponer agenda de trabajo y políticas públicas para el fortalecimiento de los ecosistemas emprendedores que van a ser clave para el desarrollo económico de nuestros países. Me gustaría resaltar algunos de los elementos que nos ha mencionado, ¿no? El trabajo de esa triple hélice de colaboración entre academia, gobierno e industria, impulsando mejores condiciones, al menos en 5 grandes factores que nos mencionaba, ¿verdad? En educación, para la parte del desarrollo del talento, financiamiento con profundidad, inclusive en capital de riesgo que nos hace mucha falta, el rol de gobierno desde la regulación y la legislación que incentive al sector, las instituciones de apoyo que incluirían toda la base de incubadora, consultora e instituciones que acompañan en su desarrollo a los emprendedores, ¿verdad? Y inclusive la colaboración, llamémosle la gremialidad, para promover de manera conjunta nuestro ecosistema. Muy interesante la idea también de pensar en nuestros países, dado que son mercados domésticos pequeños, como una oportunidad de prototipar, validar conceptos, sobre todo en sectores tecnológicos, para luego poder fortalecer o aprovechar encadenamientos internacionales que nos dé acceso a mercados más grandes. Eso requiere un posicionamiento de país, mencionaba, necesitamos un mercadeo para, así como existe el posicionamiento mundial de Silicon Valley, que vayamos avanzando en esa dirección y aprovechar también el acceso a los recursos de diferentes ecosistemas en la esfera internacional, ¿verdad? Y cómo ojalá desde nuestras instituciones de integración podamos ir facilitando una agenda de colaboración y de desarrollo de no solo esos ecosistemas domésticos, sino que también el ecosistema de nuestra región. Doctor, muy agradecidos por estas reflexiones. ¿Verdad? Esperamos tenerlos en otra ocasión por este u otros esfuerzos e iniciativas que hagamos en la región. Y le devuelvo la palabra a René en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, doctor Villegas. Solamente quiero destacar un puntito, aparte de lo que destacó Octavio, y es que el doctor Villegas piensa que es importante el esfuerzo comunitario, vale decir, el esfuerzo de la sociedad civil y del sector privado, ¿no? En todos estos procesos, ¿no? Un enfoque, si se quiere, de abajo arriba, ¿no? Porque hay limitaciones de una u otra forma en lo que en los esfuerzos o en el poder del gobierno para hacer cierto tipo de cosas, especialmente en lo que se trata de desarrollo emprendedor. De modo que el énfasis que puso en el tema de comunidad es muy importante. Pero bueno, muchas gracias al doctor Villegas, muchas gracias al doctor Martínez por lo que ha sido un muy útil y estimulante intercambio de ideas sobre esto de ecosistemas emprendedores y que es parte de nuestro programa de conectividad emprendedora Centroamérica. También agradecemos la atención de nuestra audiencia y les recordamos que algunos de los temas que estaremos abordando en los próximos días con el apoyo de expertos incluyen, entre otros, entidades educativas y ecosistemas emprendedores, el rol de las entidades educativas en los ecosistemas emprendedores, prácticas de adquisiciones gubernamentales que fomentan la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, que fue tocado como que parte del complejo de políticas, por así decirlo. Buenas prácticas para crear, desarrollar y alimentar un ecosistema emprendedor efectivo. Y también a nivel un poco más micro, habilidades y actitudes emprendedoras para el éxito en el mundo moderno. Y si están interesados en estos intercambios de conocimiento, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.